Entonces, recuerden que si ustedes pueden poner su problema en términos de ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales, significa que están trabajando en una isla de la simplicidad. O sea, aunque en principio su sistema fuera complejo, como decir ciberseguridad o cáncer o grupos celulares interaccionando y demás, si lo ponen como una ecuación diferencial, quiere decir que están haciendo algún tipo de simplificación y que ese que era un sistema complejo lo están viendo desde una perspectiva simple. O sea, están haciendo simplificaciones suficientes para que ese problema complejo pueda estar codificado en términos de ecuaciones diferenciales. Entonces, ahí digamos que están utilizando un enfoque reduccionista en el estudio de la complejidad, ¿no? No significa que necesariamente eso sea malo. Pueden haber contextos en los que un sistema complejo efectivamente se pueda, efectivamente se pueda ver desde una perspectiva de lo simple, porque están reduciendo dimensiones o el mismo contexto les permite simplificar o ignorar algunas características de complejidad que sí tiene el sistema en el mundo real, pero que en la pregunta específica que ustedes están haciendo, en el contexto específico en el que la están queriendo contestar, pues hay cosas que no necesariamente se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Entonces a lo mejor las ventanas de tiempo son muy chiquitas en su pregunta como para que se expresen fenómenos no lineales o cosas, o digamos fenómenos emergentes que toman más tiempo en expresarse, etcétera. Entonces, pero si lo pueden poner en términos de cuestiones diferenciales, están simplificando al problema complejo. Ahora, en tu pregunta particular, sí, obviamente, todo lo que tenga categorías de agentes con diferentes categorías y que esos agentes interaccionen entre ellos, se puede modelar como una ecuación de Lotka-Volterra. Eso sí siempre se puede hacer. Insisto que si lo puedes hacer así, entonces están simplificando varias cosas, ¿no? Eso sí deben tenerlo claro. Sí, justo se pierde mucha carnita, como le dicen al hacerlo totalmente determinista. Muchas gracias, profesor. Pues depende, Frida. Es que todo depende según también, o sea, recuerden que toda pregunta de investigación pues lleva una formulación en esa pregunta. Entonces, pues no necesariamente, y por ejemplo, insisto, dependiendo de las escalas de observación, puede ser que a la escala específica en la que tú estás acercándote al sistema complejo, el sistema complejo se muestre más simple de lo que es. Entonces, por ejemplo, si tú estudias ah, las interacciones en un bosque, ¿no? O inclusive, tal cual, si tú ves las interacciones ecológicas entre una especie depredador y una especie que es depredada, y por ejemplo la escala de tiempo es suficientemente pequeña, pues probablemente no ves, por ejemplo, transformaciones del ecosistema debidas a esa dinámica, o no estás viendo procesos evolutivos. ¿Sí me explico? Entonces, las escalas de observación pueden inducir simplicidad en un sistema que en sí mismo sería complejo, ¿no? Entonces depende de escalas espaciales, temporales y del contexto en el que uno haga la pregunta. Sí, justo. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas, comentarios, aportaciones? ¿Algún comentario de sus materiales que están revisando de forma síncrona? ¿Alguna duda que tengan al respecto? Creo que por ahorita no, pero gracias. Ok, vale. Recuerden que ustedes son los clientes, entonces, pues si ustedes no tienen dudas, pues yo no puedo explicar las dudas que no tienen. Bueno, Entonces, yo ah, tendría una duda. vas, Carlos, a ver, échale. ¿Tendrá más artículos acerca de antifragilidad
interacción, asentamientos humanos y su medio ambiente. Les pasé uno, ¿verdad? Sí, justo yo hice mi actividad con la IA acerca de esa. Sí, fíjate que justo en ese tema me parece que es donde hay menos trabajos. Pero voy a buscar a ver si te encuentro al menos algún par más. Creo yo que efectivamente es un campo que está muy, muy abierto. Entonces, eh, pero también está la literatura clásica enfocada como por ejemplo a catástrofes civilizatorias, ¿no? Colapsos civilizatorios y lo que tiene que ver con resiliencia. Obviamente considerando que ninguno de esos dos es realmente algo, es antifragilidad, ¿no? O sea, toda la literatura de resiliencia, pues ustedes ya saben que es limitada y limitante, ¿no? Pero pues traen cosas que pueden servir y adaptarse cuando uno lo quiere, viéndolo uno también desde la perspectiva de antifragilidad, ¿no? Lo mismo pasa con la literatura de colapsos civilizatorios, que hay bastante de eso, ¿no? Entonces, de eso, de hecho hay un artículo bonito, creo que de Tom Froese. Él estaba antes en el IMAX y ahora está en Japón y se ha metido mucho como a temas de conciencia, vida artificial, pero tiene un artículo bonito sobre colapso civilizatorio, creo que en Teotihuacán. Déjame, te lo voy a buscar y te lo paso. ¿Alguien más, profesor? Acaba de llegar, tengo una duda. A qué nos referimos con el término antropoceno? Esto lo discutimos un par de clases antes y tiene que ver con, o sea, todos los organismos vivos, todos, obviamente interaccionan entre ellos e interaccionan con el medio ambiente. Normalmente tenemos este sesgo de pensar que el ambiente le induce cosas a las especies, ¿no? Pero las especies también le inducen cosas al ambiente. Entonces, eh, eh, platicamos justo al inicio de este tema del trabajo seminal de Lovelock, cuando estaban investigando cómo detectar vida en otros planetas y se fijaron que, bueno, lo primero que uno puede ver desde fuera, pues es la atmósfera de un planeta. Entonces, uno de los primeros artículos de Lovelock importantes fueron justamente sobre la caracterización del proceso coevolutivo de la química atmosférica y la vida en la Tierra. Entonces, claramente hay procesos biológicos que afectan al medio ambiente. Ahora, típicamente, las especies tienen una capacidad de afectar al medio ambiente que suele ser local. Obviamente hay efectos que se pueden acumular y multiplicar, por ejemplo, como en la transformación de la química de la atmósfera. Pero ahí no estábamos hablando nada más de una especie, sino de la vida en general. O sea, la vida completa como empezó a evolucionar en el planeta Tierra, modificó la química atmosférica, ¿no? Pero especie por especie, normalmente tienen efectos locales. Lo que hemos visto con datos modernos es que en particular Homo sapiens ha empezado a tener un nivel déjenme ver por qué está en esta gráfica, un nivel de impacto que ya sobrepasa la escala local. Entonces, si tú ves cualquiera de estas gráficas, es muy, muy claro que pues alrededor de la revolución industrial y inclusive con un fenómeno de aceleración marcado, por ejemplo, aquí en la década de 1950, pues empiezan a haber huellas en los datos bioquímicos del planeta que muestran efectos de las actividades humanas a nivel global. Eso es nuevo en la historia geológica del planeta. Nunca antes en la ecología del planeta, pues una sola especie había tenido esa capacidad de afectar a todo el sistema. Entonces, creo que fue Kuznets quien primero
se puso a pensar sobre si esto planteaba como una especie de nueva era geológica que estuviera definida por el impacto humano en la Tierra. A eso le llamamos antropoceno. Los geólogos, para llamarle era geológica, pues tienen toda una serie de, digamos, de preguntas y requisitos que se tienen que satisfacer. Y durante varios años hubo la discusión. Parecía que la discusión le iba ganando el grupo de sí, el antropoceno como una nueva geológica. Creo que finalmente hace un par de años se decidió que no es una era geológica, pero sí es una era especial dominada por la actividad humana, ¿no? Entonces eso es a lo que llamamos antropoceno. No sé si te quedó claro, Liliana. ¿Sí? Vale, entonces cuando pensamos en antropoceno estamos pensando en eso. Eh, y justamente, por ejemplo, en términos de antropoceno, si se dan cuenta, acá está otro de los autores del paper que hemos estado revisando sobre límites planetarios, que es Rockstrom. Y aquí hablan justamente como de tipping points, de mm, procesos de cambio abrupto, eh, pasando un valor umbral en el que un sistema sufre una bifurcación en sus posibles futuros. Bueno, puede ser bifurcación o pueden ser más, ¿no? O sea, aquí está como bifurcación, te están mostrando dos, pero podrían ser más, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que pase alrededor de esta época de bifurcación, el sistema puede transitar hacia un estado metestable, digamos, de una tierra estabilizada, o puede transitar hacia un estado de una tierra caliente. Si se dan cuenta, la gráfica está puesta lo que está más hacia el fondo es el pasado. Aquí hay una línea punteadita que muestra, digamos, el Holoceno. Y después del Holoceno, en algún momento, por aquí en medio de la gráfica, te muestran, digamos, el inicio del Antropoceno. En azul está el más frío, en rojo está más caliente. La profundidad de un pocito sería como el nivel de estabilidad. Quiere decir que, por ejemplo, si se llegara a cruzar estos límites planetarios que están marcados aquí como con unas flechitas rojas, no diga, perdón, como con unas flechitas puntadas verticales, entonces podríamos caer en un pozo de una tierra caliente. Y si se dan cuenta, el pozo es muy profundo. ¿Qué quiere decir eso? Que la Tierra se mantendría muy estable en estos muy altos niveles de temperatura planetaria, ¿no? Del lado izquierdo, ahí ya no está porque pues te están mostrando la Tierra como en un holoceno, pero más o menos ahí te está mostrando los límites de ciclicidad entre eras interglaciales, ¿no? Entonces se va un poco más si la tierrita que está aquí al principio de la gráfica se fuera un poco más hacia la izquierda, estaríamos hablando justamente de una era de hielo, y puede salir de esa y llegar a otro pozo, digamos, de metastabilidad, que es como la Tierra como la conocemos. Y si dan cuenta, la Tierra como la que conocemos, pues está entre los pozos de las eras glaciares y un pozo de la Tierra caliente. Ahora, aquí hay discusión interesante, teórica al respecto. Hay al menos un par de autores que hablan de esto. Uno de los más vocales es un cuate del Instituto de Geofísica que estudia clima solar. Y lo que él dice es que en realidad el sistema Tierra-Sol está moviéndose hacia lo que debería ser una era de hielo, y entonces dice que el fenómeno de cambio climático hacia una Tierra caliente, pues en realidad es una mitigación del otro proceso y que más bien puede quedar algo intermedio, ¿no? Eh, Tiene sentido, o sea, toda esta parte climática no es nada sencillo porque no solamente juega la química de la atmósfera y cómo la estamos modificando nosotros, sino que también están todos estos que se llaman ciclos de Milankovitch. ¿Han escuchado de los ciclos de Milankovitch? A ver, aquí alguien dijo algo. No, ¿tú no? Eh, si ustedes piensan en la configuración, digamos, pues sí, planetaria de la Tierra,
Eh, por un lado, saben que la Tierra se mueve en órbitas elípticas alrededor del Sol, ¿no? Obviamente estas elipses tienen una excentricidad muy pequeña, entonces casi son como si fueran circulares. Por eso es que fueron muy difíciles de detectar y la excentricidad más grande de los planetas más cercanos y visibles a simple vista, pues es la de Marte. Y por eso el trabajo de Tycho Brahe fue realmente impresionante porque con instrumentos no muy sofisticados logró tomar datos suficientes para mostrar justamente la excentricidad de Marte. Y eso es lo que le permitió a Kepler formular las leyes de Kepler. Entonces tenemos el movimiento orbital, también tenemos, ustedes saben perfectamente que está el movimiento rotacional de la Tierra. Ustedes deben estar familiarizados con que tenemos estaciones y estas estaciones, ¿saben a qué son debidas? ¿Alguien ubica por qué tenemos estaciones? Pues por la distancia que tenemos con respecto al Sol precisamente en estas órbitas elípticas, ¿no? Porque como es una órbita elíptica, hay veces que estamos más cerca del Sol y hay veces que estamos más lejos. Uno pensaría eso y tiene un poco, y está influenciado por ello, pero la verdadera razón, o sea, si esa fuera la razón, tendríamos diferencias de temperaturas, sí, en un momento o en otro, pero no tendríamos estaciones como tales. El fenómeno de la estacionalidad en realidad es porque el eje de rotación de la Tierra respecto del plano de traslación está inclinado 23 grados y medio. Entonces, esta inclinación hace que haya pues una diferencia latitudinal de cómo te llega la energía del Sol. De otra manera, tú tendrías como una estación en el Ecuador y cercano al Ecuador, otra estación en los trópicos, bueno, en las latitudes tropicales, y otra estación, pero serían como la misma estación según eh, tu margen latitudinal. Entonces tendríamos diferentes estaciones, pero serían las mismas en todo el año según la latitud. Y eso no es lo que pasa. Lo que vemos es que a una misma latitud se pueden experimentar diferentes estaciones. Obviamente más cercano al Ecuador, la diferencia se nota menos y pasando los trópicos se nota mucho más. Entonces, eh, que en un lugar específico, por ejemplo, en la Ciudad de México tengamos estaciones, a lo largo del año, eso no es producto de la excentricidad de la órbita terrestre. Eso es producto de la inclinación del eje de rotación respecto del plano. Ese eje de rotación está inclinado a 23 grados y medio y eso es lo que hace que haya esta diferencia en cómo nos llega el sol a lo largo del año y eso produce las estaciones. Entonces tenemos movimiento traslacional, rotacional, pero ese rotacional además está inclinado y ese eje de inclinación además va cambiando. Entonces a veces es 23 grados y medio, pero podría ser más o podría ser menos. Eso por supuesto mueve las estaciones. Ese eje de inclinación además no está, digamos, orientado fijo respecto del plano, sino que se va moviendo como un trompo. Y además tiene, a ver, creo que tengo que poner mi video para que me entiendan qué estoy diciendo. A ver, ahí me ven, ¿verdad? Ay, no, yo no me veo. No sé qué estoy diciendo. A ver, ahí está. Ok, entonces, la Tierra está rotando, pero está rotando respecto de un plano inclinado. Ahora, este eje de rotación está además haciendo como una especie de trompo. Así. ¿Ok? Entonces la Tierra se está trasladando, está rotando, está inclinada, eso se mueve como un trompo y además esto también hace movimientos así. Y la elipse se hace elonga más y se elonga menos y la elipse además va girando. ¿Ok? Todos esos diferentes movimientos tienen escalas características diferentes. A eso le llamamos los ciclos de Milankovitch. Esos ciclos pues son muy largos, son del orden de miles de años. Entonces, para nosotros, en nuestra observación humana de una vida humana, pues son imperceptibles, pero a nivel geológico sí son perceptibles. Y esos ciclos de Milankovitch son los que son realmente el driver que hace estos ciclos entre periodos glaciales y periodos no glaciales.
Entonces, el tema del clima, pues no solamente es la química de la atmósfera específica en un momento dado, sino que tiene que ver con todos estos ciclos, todo jugando al mismo tiempo. Entonces, hay algunos autores que hablan acerca del efecto de estos ciclos de Milankovitch sobre lo que entendemos de cambio climático y que en realidad nos estamos moviendo hacia una era de hielo, etcétera. O sea, es un tema bastante controversial. Es complicado, obviamente no tenemos datos así como que súper claros como para entender cómo va a jugar eso al mismo tiempo, etcétera, ¿no? Em, ok, pero sí está la posibilidad de que existan estos tipping points. Estos tipping points no solamente son climáticos. Yo en particular creo que hay un efecto de pérdida de biodiversidad que podría estar siendo subestimado por no considerar las interacciones y quizás otros están sobreestimando por la misma razón, lo que dijimos al inicio de nuestra discusión de los límites planetarios, ¿no? Que es necesario medirlo en términos de redes, como hicimos acá con los objetivos del desarrollo. Uno de estos que es muy importante, pues son los tipping points de pérdida de biodiversidad, porque sabemos que han habido varios procesos de extinción masiva a lo largo de la historia geológica del planeta. Se cree que estamos en medio de la quinta gran extinción masiva y se cree que esta es más profunda y más grave que cualquier otra de las demás. Y a diferencia de las demás, esta podría ser la única que ha sido realmente impulsada por la actividad humana. Entonces, hay varios artículos como este que habla acerca del posible colapso de las comunidades de polinizadores. Mucho se ha hablado acerca de las abejas, ¿no? Sí es cierto que hay una pérdida de poblaciones silvestres de abejas, e inclusive ahora, pues un negocio grande es la renta de polinizadores. Entonces hay gente que lleva panales de abejas en camiones, y entonces tú le dices, ah, pues yo estoy cultivando tal cultivo, ¿no? Entonces, en tal época quiero que me traigas tantos panales a mis tierras, y entonces te los llevan, te los posicionan en diferentes lugares y dejan que las abejas estén, estén forrajeando en todo tu terreno, polinizando, y obviamente van regresando a sus colmenas y se las vuelven a llevar, ¿no? Entonces hay un negocio grande en el mundo de polinizadores y de renta de polinizadores. No solamente abejas, hay otros polinizadores que también se rentan, ¿no? Y dependiendo de los tipos de cultivos, pues son los tipos de abejas que se utilizan, ¿no? Em, entonces aquí, en esta discusión que hemos estado haciendo, hay varias cosas a destacar. Primero es que probablemente el espíritu original detrás de los límites planetarios, que era evaluar la capacidad del planeta para hacer frente a las perturbaciones de las actividades humanas, pues se adapta mejor a una perspectiva de antifragilidad planetaria, ¿no? Porque justamente lo que te está diciendo la antifragilidad planetaria es eso, cómo el planeta, la capacidad del planeta para responder a nuestras actividades. Creo que la perspectiva de límites planetarios es muy estática, la perspectiva de antifragilidad es algo mucho más dinámico. Los valores umbrales para los límites planetarios no son el espacio operativo seguro del planeta real, porque la interacción entre ellos podría jugar un papel importante, y eso ya lo discutimos bastante, y que se tiene que haber efectos colectivos, ¿no? En lugar de lo anterior, justo la antifragilidad planetaria se puede evaluar midiendo, como sugerimos cuando vimos este artículo de Caro Michaelian, usando la información de Fisher de la producción de entropía planetaria o algún proxy, ¿no? Porque sabemos que no tenemos formas de medir directamente entropía o producción de entropía, entonces tenemos que hacer algo diferente. El albedo puede ser un proxy. Y también que el espacio de decisión inducido por el concepto de antifragilidad planetaria es mejor que el espacio de decisiones que se genera pensando en los límites planetarios, ¿no? Entonces, eso nos llevó justamente a pensar en o replantear las ideas de antropoceno, límites planetarios, y junto con un colega mío de Conavio, bueno,
en Conavio y ahora en el Instituto de Astronomía, Gustavo Magallanes Gijón, escribimos este, ¿qué sería? Un artículo como de perspectiva, no, o es una revisión más bien. Sí creo que sería como una revisión sobre el antropoceno, y lo que decimos es que realmente no se trata de un antropoceno, sino de un tecnoceno. Y sobre todo lo que planteamos es que pareciera trivial, bueno, o sea, si ya todo el mundo le llama antropoceno, ¿por qué le quiere llamar diferente? Pues porque resulta que los nombres inducen espacios de decisiones. Entonces, en este artículo justamente hablamos de por qué pensamos que, que es un tecnoceno en lugar de un antropoceno y eso qué consecuencias tiene, ¿no? Una de las consecuencias en términos del espacio de toma de decisiones es que pensamos que cuando hablamos de un antropoceno, estamos de alguna manera atando el problema al antropo, ¿no? O sea, al ser humano, como si el ser humano por sí mismo fuera un problema, pero sabemos que eso no es cierto, porque durante decenas de miles de años, los Homo sapiens clásicos, es decir, Homo sapiens organizados en cazadores-recolectores, pues vivían perfectamente dentro de los límites planetarios sin modificar grandemente los procesos bioquímicos del planeta, ¿no? Fue hasta que empezamos a tener un desarrollo tecnológico y un hiperacoplamiento de desarrollo tecnológico en la revolución industrial y después que realmente empezamos a tener un problema entre nuestras actividades y los procesos biogeoquímicos del planeta. Eso, si lo vemos de una perspectiva de antropoceno, por ejemplo, en términos del espacio de posibles soluciones, pues una de las categorías de soluciones son las categorías basadas en tecnología. Entonces hay varios proyectos hipertecnológicos para hacer lo que se le ha venido a llamar geoingeniería, es decir, ingeniería a nivel planetario. Uno de ellos, que de hecho vino uno de los proponentes a Limas hace ya muchos años, no sé, quizás 15 años, a mostrarnos su sistema. No sé si ven en la figura de la derecha, en el agua hay una especie es como de barco que tiene unas columnas. Bueno. Estas columnas son como cilindros circulares y afuera tiene este tipo de rugosidades como los aislantes eléctricos de los transformadores. Y lo que él tenía pensado es que estos barquitos se fueran moviendo de forma autónoma, en donde van generando su propia energía y toman agua y la convierten en vapor, y ese vapor eh, contribuye a la formación de nubes, y justamente los pensaban lanzar en esta zona del planeta en donde por los vientos alisios hay muy poca nubosidad. Entonces hay una cierta región latitudinal en el planeta en la que casi no se forman nubes. Entonces estos cuates querían ponerlos en el océano, en esta región latitudinal, y que sean nubes, ¿no? Otra, por ejemplo, pues es el aventar aerosoles a la atmósfera de tal manera que se caliente menos el planeta. Otra es utilizar espejos espaciales. O sea, hay varios, ¿no? Capturas de carbono y guardarlos. Hay muchos de estas ideas tipo geoingeniería. Más o menos podríamos decir que unas tienen que ver con enfriar y otras tienen que ver como con captura de CO2, ¿no? Entonces, las de enfriar les digo que son como estas de aerosoles, siembra de nubes o reflexión, ¿no? Literalmente con espejos eh, espaciales. Las que tienen que ver con captura de carbono, pues obviamente está la reforestación, almacenar CO2 con otras tecnologías. Mucho de esto se ha pensado, por ejemplo, con nanotecnología, este, hacer captura de CO2 en el suelo oceánico y otros. O sea, hay varias ideas que ahí podrían estar funcionando. Entonces, esa es un- una categoría de soluciones que se induce muy rápidamente cuando piensas que el problema es el problema del antropoceno. Pero si piensas que el problema no es el problema del antropoceno, sino el problema del tecnoceno, entonces se induce en otro espacio de soluciones, porque entiendes que parte del problema es justamente el hiperacoplamiento con la tecnología. Entonces
te suena bastante contradictorio pensar que si el problema que tienes es debido al hiperacoplamiento con la tecnología, ahora quieres hacer más hiperacoplamiento con nuevas tecnologías para tratar de resolver tu problema. ¿Se dan cuenta que se parece mucho como a este caso de invasiones de especies en Australia, en donde con los barcos de los colonizadores llegaron roedores, pero también llegaron gatos, y los roedores se reprodujeron y entonces eran una plaga, pero entonces dijeron, Vamos a poner gatos y los gatos se reproducen, no es una plaga", dicen, vamos a meter perros y los perros se reprodujeron, se hicieron los dingos, ¿no? Entonces, como que este espacio de configuración de soluciones basados en tecnología para un problema que está producido por la tecnología, es como el problema de las especies invasoras, ¿no? Que está cómicamente representado en uno de los capítulos de Los Simpsons. ¿Se ubican este problema de las especies invasoras en Australia y este capítulo de Los Simpsons? Ahí, a ver, aquí, sí, ok, va. Entonces, otro beneficio de verlo bueno, más bien, entonces, si lo vemos desde esta perspectiva del hiperacoplamiento tecnológico, es decir, desde la perspectiva del tecnoceno, entonces resulta más natural el incorporar conceptos precautorios al uso de la tecnología. Entonces aquí entra en juego algo que se conoce como el principio precautorio, que tiene que ver con estas nociones de antifragilidad, de nunca cruces un río que tiene más de 3 metros de profundidad, ¿no? Eh, ¿Ya les había yo dado esa cita en algún momento? Ajá, en los Simpsons llevan una rana. ¿Les había dado la cita de nunca cruces un río que tiene más de 3 metros de profundidad? ¿No? Ok, ok. Carlos, ¿por qué no? ¿Por qué se te ocurre que no o Frida, ¿por qué se les ocurre que no es buena idea cruzar un río que en promedio tenga más de 3 metros de profundidad? Puede ser, pero en realidad o sea, puede ser por la corriente, pero en realidad si en promedio tiene más de 3 metros de profundidad, inclusive, a ver, Daniel, dinos. Porque el promedio a veces no es una muy buena medida para percibir el ambiente. Puede ser que estén o sea, que la profundidad sea de 30 centímetros en una buena parte del río, pero que haya un lugar en donde la profundidad son 2 kilómetros o algo así, ¿no? Exacto, entonces lo estoy parafraseando y a lo mejor no estoy diciéndoles la profundidad exacta de la cita de Taleb específica. Eh, pero digamos, si tu río en promedio tú lo percibes como algo que pudieras pasar, ten cuidado porque justamente el promedio es una mala métrica, ¿no? Entonces, de forma precautoria, dices, no, a ver, espérate, no voy a cruzar ríos que los vea ni siquiera cercanos a, a una profundidad que ya sea peligrosa para mí. Entonces, ante la incertidumbre, porque tú aunque conocieras la media de profundidad del río, efectivamente, esa media, bueno, más bien, la profundidad del río obviamente tiene una distribución que está caracterizada por el valor central, pues, de lo que quieras, ¿no? De tu media con tal valor. Pero obviamente tiene una desviación estándar, suponiendo además de que la distribución fuera gaussiana, pues más o menos sabes que estaría cerca de ahí, pero no tienes seguridad de que la distribución de profundidades de un río siga una gaussiana, podría ser una cosa de colas gordas. Entonces, efectivamente, podrían haber secciones del río muy bajitas y secciones del río muy profundas. Entonces, aunque tú supieras el valor medio de la profundidad del río, deberías tener una aproximación precautoria y no cruzarlo, ¿ok? Entonces, solamente si tienes seguridad de que la máxima profundidad del río es menor de lo que tú puedes cruzar, entonces lo debes cruzar. ¿Se dan cuenta cómo aquí la, la incertidumbre
la distribución de los valores de una variable de decisión es vital para saber cuándo uno debe tener un enfoque precautorio y cuándo no. Y en particular el enfoque precautorio, además, pues se usa cuando sabes que hay procesos multiplicativos y además cuando sabes que el daño es a una escala colectiva, ¿no? Entonces, les voy a pasar el artículo el artículo del principio precautorio de Taleb, que tiene como caso de estudio, si recuerdo bien, o más bien te muestra el contraste entre el problema de riesgo em, de las plantas nucleares versus el problema de riesgo de los organismos genéticamente modificados. Sin que yo les diga más, ¿ustedes qué pensarían que es más riesgoso? Digamos, trabajar en términos digamos, el problema de las plantas nucleares o el problema de los organismos genéticamente modificados. ¿Cuál creen que tiene un perfil de riesgo más importante? Liliana, ¿qué se te ocurre? ¿A qué le tendrías más miedo? ¿A las plantas nucleares o a los organismos genéticamente modificados? Y no estamos hablando de organismos genéticamente modificados de laboratorio, obviamente, ¿no? Yo creo que los organismos genéticamente modificados, por- bueno, pensando como en el COVID, enfermedades que se pueden propagar así de fáciles, siento que podría ser una, me daría más miedo. Ok, ese es un buen punto. Em, ¿Alguien más? ¿A quién le tiene más miedo? Marco, a qué le tendrás más miedo? En términos de riesgo. ¿A plantas nucleares o organismos genéticamente modificados? A plantas nucleares. Ok, ¿por qué? No, no es cierto, a los organismos. Pero es un buen punto, o sea, así como de primera instancia, pues es que una planta nuclear te puede dar un Chernobyl, ¿no? Sí. O sea, sí da miedo. Pues también, aunque la probabilidad de falla de las plantas nucleares es extremadamente bajo, si falla algo, pues es catastrófico, se ve efectivamente, ¿no? Te puede causar en Chernobyl. Pero hay una diferencia fundamental y es la misma diferencia de de por qué uno debe actuar muy fuerte y muy temprano o inclusive anticipatoriamente ante una, este, ante una epidemia. ¿Qué tipo de organismos? Pues digamos, por ejemplo, maíz transgénico. ¿Cuál ofrece mayores riesgos a la población humana? ¿Plantas nucleares o maíz genéticamente modificado? Por eso les decía que no estamos hablando de ratones genéticamente modificados de laboratorio, cosas por el estilo, ¿no? Estamos hablando de algo que lo vamos a soltar al ambiente. Y justamente es el problema, ¿no? Eh, si ustedes comparan el perfil de riesgo de los accidentes de carro versus el perfil de riesgo de un patógeno nuevo como el COVID-19, aunque al inicio de la pandemia, modificación de manzana, aunque al inicio de la pandemia uno podría haber argumentado que el perfil de riesgo de accidentes de autos era mayor que el perfil de riesgos en ese momento específico de COVID-19, sabemos que en principio, sin saber lo que hubiera pasado después con COVID-19, solamente por ser justamente un sistema complejo adaptativo, el COVID, el perfil de riesgo de COVID es más grande que el perfil de riesgo de las plantas nucleares, porque en el COVID-19 tienes efectos multiplicativos, que es lo que les decía, ¿no? Si yo voy en mi carro y me accidento, en automático no hay ningún mecanismo que haga que se transmita el accidente a otros lugares, ¿no? O sea, los carros que van pasando por la carretera, salvo que sea una carambola, pero digamos, no hay un mecanismo directo por el cual de pronto empieza a haber una epidemia de accidentes, ¿no? No empieza un accidente y de pronto hay dos accidentes y de pronto por cada uno de esos dos accidentes hay cuatro accidentes y por cada de esos cuatro accidentes hay ocho accidentes, ¿no? O sea, de eso no ocurre. Sin embargo, los patógenos, al ser sistemas complejos adaptativos que inducen procesos multiplicativos,
Ahí sí, se enferma uno, se enferman dos, se enferman cuatro y se empieza a multiplicar eso. Entonces, aunque al principio el perfil era diferente, uno debe actuar con un criterio precautorio y actuar de forma muy, muy rigurosa ante cualquier epidemia que empieza a pasar ciertos límites de contagio. De la misma manera, si, aunque sí podemos decir degradar la infraestructura de la ciudad hay más o menos, sí, eso sí lo puedes decir. Dada una infraestructura de la ciudad, hay más o menos choques, pero un choque no te reproduce más choques, ¿no? Exacto. Lo que sí puedes hacer es construcción de nicho. Lo que sí puedes hacer es una construcción de nicho en donde la infraestructura favorezca la seguridad y no favorezca los choques, eso sí. Pero no hay un mecanismo, no hay un mecanismo multiplicativo, esa es la gran diferencia. Desde esa diferencia, cuando hay un accidente nuclear, en automático otras plantas nucleares no explotan porque sí, ¿verdad? De la nada. Sin embargo, cuando tú sueltas un organismo genéticamente modificado al ambiente, esa cosa ya nunca o sea, nunca van a volver a meter al genio a la lámpara, jamás. Si lo soltaste al ambiente, eso ya se soltó para siempre. Entonces, como no sabes todos los efectos que pueden tener este tipo de organismos sobre las poblaciones de otros maíces, sobre la biodiversidad específica del maíz, pues prefieres tener un enfoque precautorio, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre cuándo sí utilizar el enfoque precautorio y cuándo no. A pesar de que suena muy, eh, digamos, muy plausible el ser precautorio ante las plantas nucleares, en realidad no ese riesgo no es uno que requiera enfoque precautorio porque no tiene procesos multiplicativos. Aunque pareciera bastante más inocuo los problemas que puedes tener con organismos genéticamente modificados en el ambiente natural, aunque parece que es un riesgo pequeñito al inicio, sabes que ahí sí hay un problema de procesos multiplicativos y ahí sí aplicas el enfoque precautorio. Entonces, bueno, les voy a pasar ese artículo del principio precautorio y en algún momento, como parte de su revisión de materiales asíncronos, vean esta plática de Taleb sobre Skin in the Game. El concepto de Skin in the Game es tener la pila en el juego. Entonces, esta idea de tener la pila en el juego es una especie como de mecanismo de filtro en procesos ecológico-evolutivos, ¿no? Eh, y te habla acerca de, digamos, la parte ética de la fragilidad antifragilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, un principio ético debería ser que tú no debes aumentar tu antifragilidad a costa de fragilizar a otros, ¿no? Entonces, de esto habla mucho el libro de Skin in the Game. Vean ¿cómo se llama? La presentación, porfa. Entonces, en términos de las consecuencias estadísticas de las distribuciones de colas gordas en la toma de decisiones, una de estas consecuencias estadísticas en la toma de decisiones es que el espacio de posibles ideas o soluciones o respuestas al que tenemos acceso, si partimos desde el supuesto de no colas gordas o del supuesto de colas gordas, y acuérdense que las colas gordas están muy, muy relacionadas justamente con procesos multiplicativos, pues hace que tengamos como dominios de decisiones diferentes. Entonces, en general, eh, cuando uno empieza a tomar decisiones que van a intervenir a un sistema complejo adaptativo, por ejemplo, como una ciudad, eh, empiezan a emerger algunos principios de la antifragilidad en relación con este proceso de toma de decisiones. Uno de ellos, por ejemplo, es la diferencia entre localismo y multiescala de las decisiones o un universalismo abstracto. Entonces, si tú piensas que la ciudad es un sistema simple o que tu espacio de decisiones es un espacio caracterizado por distribuciones gaussianas,
o que no tienen colas suficientemente gordas, entonces tú piensas, o digamos, esa, em, esos supuestos que estás explícita o implícitamente invocando, inducen a que tus decisiones tú creas que son las mismas a cualquier escala. O sea, que lo que yo hago a una escala pequeña tiene el mismo efecto a una escala grande, porque no hay comunicación, no hay transferencia de la información entre escalas, porque no hay procesos de colas gordas. Entonces, esto te induce a un universalismo abstracto, que es unidimensional, suele ser monocultural y genera políticas como un proceso de ingeniería de arriba hacia abajo, que es un poco justamente esta idea de la geoingeniería planetaria, ¿no? Bueno, perdón, geoingeniería planetaria. Si ya es geoingeniería, pues ya es planetaria, ¿verdad? Pero bueno, de la ingeniería planetaria. Entonces, un proceso de toma de decisiones de arriba hacia abajo, en donde tú lo concibes como un abstracto universal. Del otro lado, si tú consideras que la ciudad es un sistema complejo adaptativo, entonces, y consideras que aquí ocurren fenómenos de colas gordas, entonces tu espacio de decisiones es diferente porque debe incluir procesos multiplicativos. Entonces, piensas más bien en un localismo multiescala, que es decir, que debe ser cosas que están integradas con una perspectiva de complejidad, donde la política es más como un proceso ecológico que no diseña o controla lo que le va a pasar al sistema complejo adaptativo, sino que va guiando o que permite que se exprese el sistema complejo adaptativo hacia ciertas dirección, ¿no? La traducción de eso en un sistema real es, si tú partes de un universalismo abstracto, generas, por ejemplo, trazados urbanísticos como los de la derecha, y si tú partes de más bien dejar que se exprese el sistema complejo adaptativo, generas como calles fractales como las que están aquí a la izquierda, ¿no? Entonces, si ven ustedes mapas urbanísticos de ciudades muy viejas, suelen ser como las de la izquierda, y ciudades muy nuevas suelen ser como las de la derecha. ¿Dónde creen ustedes que haya más interacción social y como dicen los urbanistas, más construcción de tejido social? ¿En el de la izquierda o o en el de la derecha? Izquierda, ¿Por qué? porque fue desarrollo orgánico, tal vez. O Ok, ese sea, es un buen argumento, el argumento de lo Lindy, ¿no? O sea, lo que tiene mucho tiempo funcionando va a seguir funcionando mucho tiempo, ¿no? Entonces, si esto ya probó que funciona y que antes teníamos buen tejido social, pues tenemos una buena idea plausible de que va a seguir generando tejido social, ¿no? Sí, van creciendo según sus propias necesidades. Pero hay algo todavía un poco más interesante y es, ustedes ubican que todos los procesos químicos se dan por intercambio de los electrones que están más lejanos del núcleo, ¿verdad? De los electrones de valencia. Eso sí lo saben. Toda la química está dada por los electrones de valencia, ¿no? Por los electrones que están más alejados del núcleo. Eso hace que toda la química sea una especie de fenómeno de superficie. No sé si esto ustedes lo sabían, pero, por ejemplo, suelos que tienen texturas muy, em, ¿cómo le llaman esto? Ay, se me fue el nombre. Unos son limos. Ay, sí, se me fue el nombre. Bueno, tiene un nombre específico ese tipo de texturas, pero digamos, si ustedes tienen un suelo muy compactado, ¿no? Que tiene como pocas porosidades, ese suelo tiene poca capacidad para hacer procesos químicos. Si ustedes tienen un suelo que tiene muchas porosidades, muchas de diferentes tamaños, entonces ustedes lo que van a tener es como una suma de área químicamente activa mucho más grande. Ejemplo diferente. ¿Qué tendrá más, más perímetro? ¿Una costa
real o un trazado geométrico perfecto que tenga la misma distancia del punto A al punto B. Pues la costa real, ¿no? De hecho, es el problema de la costa infinita de Gran Bretaña, ¿no? Exactamente, es el problema de la costa infinita de Gran Bretaña, es el problema de la fractalidad de Mandelbrot, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen estas construcciones así, este tipo de calles, pues, ¿qué es lo que realmente están teniendo? Están teniendo mayor, mayor, mayor perímetro total efectivo para interacciones sociales. ¿Me explico? Cuando tienen trazados así perfectos, tienen una dimensión mucho menor de fractalidad que el de la izquierda. Entonces, eso hace que la probabilidad de encuentros y de interacciones, en lugar de aquí químicas, de interacciones sociales, aumente órdenes de magnitud. De la misma manera que los suelos que tienen estructuras así porosas con muchos poros de todos los tamaños, pues aumentan el intercambio, bueno, la probabilidad de intercambio de electrones de valencia y obviamente su área químicamente activa es mucho más grande que el área químicamente activa de un material muy homogéneo y muy compacto, ¿no? Entonces, una ciudad con este tipo de estructura es químicamente más activa que una ciudad como la de la derecha, ¿no? Va. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? Entonces, ya para finalizar, la mejor decisión en un contexto de complejidad e incertidumbre, según este tipo de ideas, va a ser aquella opción que sea más precautoria y que al mismo tiempo maximice su convexidad en el espacio de pagos a cualquier escala particular. A esto yo le llamo principio de máxima antifragilidad. Entonces, váyanse con esta idea para que la piensen, ¿no? Denle vueltas en la cabeza y traten de desmenuzar cada uno de estos términos, ¿no? En qué estamos pensando en un contexto de complejidad, por qué incertidumbre, por qué el principio precautorio, por qué máxima convexidad, ¿no? Entonces, traten de ir desmenuzando esta propuesta de principio de máxima antifragilidad. ¿Aquí hay una pregunta? No. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene dudas, preguntas, comentarios o aportaciones? Va, perfecto. Entonces ya llegamos a nuestro tiempo, ya son las 2. Mañana tienen clase con el ayudante. Entiendo que van a estar trabajando cuestiones del PBL. Un PBL podría ser justamente el analizar los perfiles de riesgos de diferentes tecnologías, ¿no? Por ejemplo, inteligencia artificial contra reactores nucleares, ¿no? ¿Cuál les parece que tiene un perfil más riesgoso? ¿Por qué? ¿Cuál requeriría un principio precautorio? ¿Por qué? ¿No? Va. Entonces, pues nos vemos la siguiente clase. Nosotros seríamos el miércoles. Mañana tienen con el ayudante. Y porfa, 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 empiecen a trabajar ya en sus, este, en sus PBLs. Que tengan bonita semana. Nos vemos, chicos. Bye, bye. Gracias, bye. Gracias, hasta luego.